Eso es la tradición también. Y antes de terminar esta apartado, de hacer un poquito el descanso, tiene otro apartado que es bien importante, fe y ciencia, porque es gran parte importante para el mundo moderno, que en general ha planteado una oposición entre fe y ciencia. Si yo soy científico, no debo creer, y los que creen no son científicos. Esto con terminología de Ferreira es un paralogismo de falsa oposición, porque se oponen cosas que no se oponen, y por eso sale una lógica que no es. De suyo, nuestra inteligencia, nuestra razón, tiene métodos, tiene enfoques para pensar. Eso son las ciencias. Es que, mirado de tal forma, ¿en qué se dice? Yo agarro un objeto y esto lo puedo ver mecánicamente cómo funciona el reloj. Según la física, si es un cuerpo duro, no, cuánto pesa, etc. Según la química, los componentes que tiene. ¿Ves? Que cada ciencia, por ejemplo, tiene como un método para analizar. Siempre es el mismo reloj. Y no se opone si yo digo que esto es acero, a si yo digo que es un cuerpo físico, ¿no? Y que pesa tanto, ¿no? Son dos modos, y si digo mecánicamente que es cierto, marcar la hora. Así que y también la razón filosófica, la razón científica es un modo de pensar que solamente parte de la observación de los fenómenos, de lo que aparece. Analiza, la química según los componentes, la otra, la física según la resistencia, el movimiento, etc. Pero la filosofía puede preguntar, bueno, pero esto es un ser a otro nivel, ¿por qué existe esto? La razón suficiente de su existencia. Hay como niveles. Le pongo otro ejemplo para un ser más complejo que es el hombre. Yo puedo analizar, por ejemplo, la procreación humana, y puedo analizar, yo sé muchas de estas cosas, por ejemplo, más o menos puedo analizar a un nivel químico y decir que tendría que hablar del ADN, sé lo que es, pero en fin, es un nivel. Entonces, somos un conjunto de ADN ordenado, o biológicamente un conjunto de células, o un organismo, o un ser capaz de pensar. Todas estas cosas no se oponen. Si yo digo, ¿por qué existe un hombre? Por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Sí, todavía podría atrás que no sé explicar, por la unión justamente de química, del componente que da el espermatozoide, el componente químico con el que da el óvulo. Puedo decir también que es por un acto sexual. Son verdad estas dos cosas, ¿no? Por la conjunción sexual. Puedo decir que es por el amor, la entrega de dos personas. Puedo decir que me creó Dios. Estas cosas no se oponen. Entonces la ciencia, por ejemplo, cuando dice, la ciencia prueba que no existe Dios. La ciencia no puede probar ni que existe Dios ni que no existe. Porque eso no es un planteo científico. La ciencia prueba según los datos que tiene la ciencia, que son básicamente de observación y físico-matemática. Cuando un científico si dice la ciencia niega a Dios, eso se salió de la ciencia, es una afirmación filosófica. Entonces es muy importante darse cuenta de esa diferencia. Entonces la ciencia no en sí, como no hay oposición entre la física y la química, son dos marco de observación y de razonamiento y la matemática, tampoco en sí hay oposición entre ciencia y filosofía, y entre ciencia y fe. Son ámbitos, si las hay es porque hicimos algún razonamiento mal. Lo más frecuente es, hoy por hoy, cuando se sale de lo científico se pasa engañosamente a lo filosófico. Por ejemplo, decir que en la creación no hay ningún sentido de finalidad, eso ya es una reflexión filosófica. El sentido puede ver cómo funcionan las causas filosóficas, biológicamente, o que, eso ya digo, además otra trampa que se hace comúnmente, pero es no distinguir entre hipótesis y verdad científica. Por ejemplo, el Big Bang, tampoco es una hipótesis. Y suponiendo que todo salga de una concentración de energía, y ahí salga todo, igual yo me puedo hacer la pregunta, ¿y esa concentración de energía por qué existe? Segundo, ¿por qué tiene un orden? Tercero, ¿por qué termina una cierta finalidad? Porque no sale cualquier cosa, ¿no? Así que yo puedo llegar a tiene que haber alguien que debe ser, porque igual eso no da razón de científico. ¿Sí? Pero eso no es científico. También puede pasar, y alguna vez pasó, que realmente
teológica, haga afirmaciones científicas donde no le corresponde. Y hubo un cierto, todo el siglo XVIII, XIX. La Biblia, por ejemplo, dice que, no me voy a acordar si el ejemplo es exacto, no importa, que la liebre es un rumiante, un animal que no lo es. Bueno, eso no es que la Biblia yerre, porque la Biblia no es un libro de ciencia. Ahora, para explicar, para hablar de la creación, el autor sagrado, por tanto Dios, usa el lenguaje de la época. Porque no va a ser que ese hombre del siglo VIII antes de Cristo supiera la ciencia moderna. Eso sería una realidad. Dios dice, y como es una cantidad de cosas que no son científicas, dice la descripción para afirmar lo que Dios quiere afirmar y asegura con su revelación a través de ello, y la verdad religiosa que todos los seres reciben el ser de Dios. ¿Sí? Como tal, y tenemos que tener cuidado, hay muchos trabajos, todos sobre los libros del Génesis, etc. ¿Qué es lo que son? No hay que decir que son un cuentito, porque son un cuentito, son una revelación. Hay que ver qué quieren revelar y qué verdad quieren revelar. Hacemos la pausa. Esta reflexión sobre fe, razón, fe y ciencia es muy importante, además ha sido gran parte de la crisis, de la compleja crisis del apartamiento de la fe, sobre todo en Occidente, pero al final en el mundo entero. Algunas veces fue, nuestro mayor no es que fuera más tontos que nosotros, ellos vivían su cultura y recibían los textos bíblicos según su cultura, y como era el modo de verlo de todo el mundo, por ejemplo, o de la mayoría, el centro era la Tierra, que no les hacía problema. Cuando empieza a ponerse en cuestionamiento por ciertos datos científicos o ciertas hipótesis en su momento, después quieren mantener la verdad principal, que la escritura no yerra, es verdadera, y a veces, no sabían cómo componerlo con la ciencia. Y con eso pasó en muchas cosas por la crítica moderna, que avanzó enormemente. La ciencia se aplicó a las divinas escrituras, tanto del siglo XVII al XIX. Hoy por hoy tenemos una mejor comprensión, pero hay que también no dejar que entren todos los... Tenemos que estudiar, comprenderlo, porque somos hijos de esas problemáticas, pero no todos los prejuicios que se dicen. Por ejemplo, así como... por ejemplo, el caso de Galileo, que se pone siempre, porque él decía que era el heliocentrismo, o sea, que los planetas alrededor del Sol. Entonces yo le había dicho Copérnico, que era un canónico, que era un sacerdote 2 siglos antes, así que no es que fuera contra la ciencia. Lo que tampoco ni Copérnico había logrado, ni había logrado tampoco Galileo, es probarlo. No se prueba. Entonces, ahí sí hubo algunos que se realimentaron, es decir, en la dificultad que tenían con el texto bíblico, le aplicaron un demasiado literal. Pero de verdad no es, repito, Galileo no lo había probado, era una hipótesis y estaban las dos hipótesis. La hipótesis la tenían en muchos eclesiásticos, fue más que nada, después fue un problema disciplinario. En las universidades católicas, que había por otra parte, le dijeron que no lo enseñara, porque no estaba claro, y él lo enseñó. Digo, la dificultad después fue disciplinaria. El caso Galileo es muy complejo, pero digo, para ver que no es que la iglesia se opuso siempre a la ciencia, no. Además Galileo era un católico, ¿no? Y vivió católico y murió católico, así que en todo caso era un problema intracatólico, no era entre la universidad laicista y la iglesia por fuera, era todo entre católicos, y entre el uso de la iglesia. Y ya digo, lo pudieron probar después. En el siglo XVIII, después, la mayoría de los planetas que descubren tienen nombre de jesuitas, porque todos los astrónomos que estudian de ellos. Así que digo, yo para ir contra esas deformaciones culturales de que la religión está contra la ciencia, la iglesia no está contra la ciencia. La gran parte de la ciencia occidente nace de católicos, tanto laicos como sacerdotes. Pero sí, lo que más me interesa para nosotros es que nosotros, para evangelizar, necesitamos pensar todas estas cosas. Tenemos primero que leer, por supuesto,
pero tenemos que saber las dificultades para creer que tienen nosotros. Y además tenemos que llegar a una cultura que nos permita, si nosotros mismos somos como, tenemos una dicotomía. Pero creemos por un lado y después vemos la vida, la religión, el matrimonio, la ciencia, etc., con unos ojos que van contra la verdad revelada. No se puede, no hay una doble verdad. Hay niveles distintos de verdad, pero no puede ser sobre el mismo punto una cosa contradictoria. Hoy más que nada, como sabemos, las discusiones son menos sobre los actos y sobre el origen, porque nadie pone el problema con la fe el que haya habido evolución. Si hubo evolución, esa fue llevada por Dios. Y si podían evolucionar los animales, porque eso había dado. Así que no hace problema contra la fe. Como sabemos, la problemática mayor es entre la antropología, y la teoría se nos pone. Por eso el matrimonio, la procreación, la vida, son todos estos problemas. Bueno, no cualquier antropología corresponde con la fe. Pero tenemos que pensar, tenemos que creer, nos apoya. Pero además, como son verdades de razón, también tenemos que hacer el razonamiento para poder explicarlo y defenderlo. No voy a entrar a los temas del matrimonio, pero tenemos que ver y tener una coherencia entre lo que Dios ha revelado, entre lo que pensamos y cómo lo pensamos, y por supuesto, y cómo lo vivimos. Así que sigue siendo, ¿verdad?, la fe, como aquí cita del concilio, una serie del Concilio Vaticano II en 1959, que es 36, la Iglesia Mundo. Por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, científicas, etc., si se procede de un modo realmente científico, o sea, con el método de esa ciencia y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y la realidad de fe tienen su origen en el mismo Dios. La verdad que conocemos en las cosas viene del Creador. Si las cosas tienen lógica, tienen matemática, tienen orden, si el cuerpo humano, los órganos funcionan bien, no es porque un hombre dijo que poner el hígado acá y el otro acá. Así que descubriendo la ciencia descubrimos a Dios, aunque sea de un nivel distinto. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, la ciencia, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Una frase casi más rotunda de Santo Tomás: toda verdad, venga de donde venga, viene de Dios. Porque la verdad de Dios, hay niveles de verdad. Bueno, otra característica de fe, la libertad de la fe. La fe es libre, ya lo hemos dicho antes. El hombre de 160 debe responder al creer voluntariamente a Dios. Nadie está obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Por eso no forma parte del plan de Dios. ¿Por qué Jesucristo resucitado no se apareció con ángeles a todo Jerusalén? Porque quiere y hace que sea por testimonio, para dar lugar a la libertad de la fe. No se impone Dios, sino es por testimonio para que el hombre libremente acepte y se entregue y se dé la comunión con Dios. Por lo tanto, es también la libertad lo que hace un acto, te dije, religioso. Yo me entrego a Dios al creerlo, le creo, lo honro, le doy gloria. Por supuesto que el que me ilumino y me salvo soy yo, pero le reconozco Él es la verdad. Y eso es lo que le digo. No es porque necesite nada. Y por eso es un acto también meritorio. Nosotros hacemos la ofrenda de nuestra fe. Hasta el máximo, que es el mártir. Por eso el tipo acabado del cristiano es el mártir, que testifica con la entrega de su vida, que le cree a Dios y lo honra, etc. Tanto le cree porque revela, cuanto el contenido que nos amó hasta el fin. Después el apartado sobre la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvar es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, es eso, y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La fe es lo que nos abre, en todo el Evangelio, tu fe te ha salvado. Abre a que Dios obre en ella. No voy a entrar aquí ahora en la problemática de cómo puede salvarse fuera de la fe explícita. Todos tienen sus caminos, pero también de algún modo el hombre se entrega. Estamos
El camino tipo es el que Dios se revela y que el hombre le acepta y entra en la comunión por la fe. Es verdad que también Dios tiene otro camino de fe que puede ir llevando a ella, y aún a través del hombre, la persona que cree y se abandona en Dios como lo conoce, aunque no sea Jesucristo, y aún hicieron un prejuicio que los curas se comen a los niños, entonces tiene que creer en ellos, y una imposibilidad moral de creer en ellos, porque la iglesia es la casada, es la que domina, ¿no? Y todo eso, más allá que sea falso, tiene una imposibilidad moral para creer, y sin embargo se entrega a lo que va conociendo y a la acción de la gracia en él. Tiene una fe incipiente aún, y creería en Jesús si pudiera llegar a presentársele bien. Así que, pero bien, lo que importa es que la fe es la necesidad de la fe. La perseverancia en la fe, o sea, no es un momento, es mantenerlo, esto continuamente aparece. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre, inestimable, pero se puede perder, así como puede crecer. Por eso hay que pedir el don de la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Es lindo el testamento de la fe. Hay que pedirlo, hay que cuidarla la fe, hay que cultivarla por la oración, por la súplica, por la escucha, por pensarla y por vivirla. Y por supuesto, principalmente por los misterios de la fe. Y nosotros lo que tenemos que pedir es vivir y morir en la santa fe de la Iglesia. Ese es nuestro deseo. Y es el bien superior. Yo digo que hay que pensar y hablar de una cultura según la fe. Todas las veces los que me han escuchado, pero repito, es muy frecuente, nos saluda, ¿cómo está? Muy bien, no sé cuánto, porque tenemos salud y la salud es lo principal. Digo, no, lo principal es la fe. Primero, porque la salud se va a perder tarde o temprano, así que si lo principal, perdemos lo principal. Y segundo, lo que salva es la fe. Lo que salva no es la salud. Y lo que le da nuestra dignidad es la fe que nos hace hijos de Dios. Así que, no hay que repetir las cosas como tontos. Hay que pensar y vivir según. El bien principal en esta vida es la fe. Ya digo, la salud es un bien, pero un bien secundario. Y no somos menos porque estemos enfermos. Y claro, somos menos si renegamos de la fe. El bien principal es la fe, y por eso hay que pedir y valorar la perseverancia. Luego viene un apartado que es muy importante, la fe, comienzo de la vida eterna. Como en la fe entramos, nos entregamos a Dios, aceptando su propia revelación, y entramos a conocer, participando de cómo Dios se conoce. Porque la vida de Dios, ¿cuál es? La relación de las personas divinas. Cómo conoce el Padre al Hijo, lo que podemos balbucear, lo conoce engendrándolo, pronunciando esa palabra eterna. Y el Hijo se conoce recibido del Padre y amándose en el Espíritu Santo. Entonces, en la fe entramos en la vida propia de la Trinidad. Y por eso es ya vida eterna. Eso insiste mucho el Evangelio según San Juan, que dice: el que cree tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La resurrección es futura, pero la vida eterna es ya actual. La vida eterna en San Juan significa no solamente una vida larguita, significa vida de Dios, podemos decir vida divina. El que cree ya entra en la vida de conocimiento y amor, de comunión y de entrega en el seno de la Trinidad. El Padre se entrega todo, el Hijo consubstancial con Él, dándole todo en su misma sustancia, y de un modo perfecto, permanente y eterno. Y el Hijo se recibe todo del Padre, y su gloria es glorificar que todo es don del Padre, en la comunión permanente del Espíritu Santo. Jesús dice en capítulo 17, según San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso la fe es comienzo de la visión, es comienzo de la calidad de la vida eterna. Cuando decimos Padre nuestro, no es simplemente que podemos decir Padre, podemos decir a Dios, no, le estamos diciendo a Dios como lo dice Jesús, y para que sea no solamente una palabra, lo hacemos porque Jesús nos mandó, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo, Romanos 8, da testimonio en nuestro corazón de que somos hijos y clama Abba Padre. O sea que tenemos un lenguaje que no me gusta mucho, porque si ya me explico, tenemos la experiencia filial de Jesucristo.
por la experiencia, no es verdad. Me gusta mucho porque a veces son las experiencias. Puede no ser sensible, es más que realmente estoy participando de cómo el Hijo se recibe del Padre y se entrega a Él. Así que por eso, como dice también San Juan, primera carta, capítulo 3, queridos hermanos, fíjense cómo nos ha querido el Padre, amando a los hijos de Dios, pues eso es una realidad nueva. Y la vida de fe, la esperanza con la caridad, la matriz de la fe, es ya vida eterna. Es ya participación por eso el ejercicio de la fe, los actos de fe explicitados. Repito mucho cuando hacemos el credo, cuando cantamos el credo, de escucharlo, porque yo al pronunciarlo, escucharlo, digo, creo en Dios Padre, estoy tocando al Padre, tocando espiritualmente, como si participando de la visión, aunque no lo veo. Es ya el comienzo de la vida eterna, es ya nosotros hemos pasado de muerte a la vida, porque creemos. Ya hemos pasado de la muerte a la vida en los actos de fe. Artículo segundo.